8:30, profesor, y ya tenemos listo a nuestro invitado. Así mismo es, señora Flor. Se trata de el señor defensor del pueblo, don Eduardo Leblanc. Defensor, buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año, profesor, feliz año, Flor. Buenos días, feliz año y feliz Navidad. Bueno, lo veo desde el año pasado y de la Navidad pasada. Oiga, había que ayer una vez conocido el anuncio, el pronunciamiento de las autoridades de salud sobre la vacunación pediátrica, automáticamente ahí salió un comunicado de la Defensoría del Pueblo sobre la responsabilidad que tienen los padres en este sentido. Sí, para nosotros es muy importante establecer de que las personas que tienen la patria potestad y los padres de familia tienen la obligación de salvaguardar la salud de sus hijos. Y esto ha quedado establecido no solo en la ley 48, que hizo referencia muy bien el procurador de la administración, la ley 48 del 2007, sino también en la Convención del Niño, donde en su artículo 3 nos habla del interés superior del niño. Esta convención, este interés superior del niño también corresponde al tema de la salud. Y tenemos que, como padres y como acudientes o como personas que tienen la patria potestad, porque algunos no son los papás o las mamás, la obligación de salvaguardar esa vida de ese menor o de ese niño y niña. Eso para nosotros es muy importante porque eso tiene responsabilidades y hay que decirlo. De repente el procurador contesta lo que realmente le preguntan nada más y eso así dice la norma y la Constitución, pero es importante conocer de que pueden haber algún tipo de responsabilidades para ese tutor o ese padre si toma decisiones que a su pensar pueden ser equivocadas y no protegen la salud de los niños y la niña. Entonces, a nosotros, como ente de derechos humanos, lo que nos interesa es eso, el interés superior del niño y la niña en Panamá. Estoy entendiéndole, defensor, que, por así decirlo, entonces hay normas en Panamá que con el ánimo de proteger al menor, por así decirlo, obligan al padre de familia o al tutor o al pariente a proteger a ese niño, en este caso en materia de salud. Sí, le leo textualmente un párrafo del artículo 8 de la ley 47, de la ley 48/2007. Dice, las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de los niños y de las personas con discapacidad tienen la obligación de cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud en todo lo relativo a la inmunización de estos. Así lo dejó también plasmado el procurador de la Administración en su consulta hecha por el Ministerio de Salud. Esto también, esto un poquito, hay una colusión ahí con un derecho humano en cuanto, y a la ley posterior de que tienes que ser informado previo, una información previa, un consentimiento previo, perdón, informado para poder inocular o poder introducir o poder realizar cualquier tipo de procedimiento médico. Sin embargo, este estudio corresponde a que el padre tiene que ser comunicado, el gobierno lo está realizando en estos momentos, hay múltiples documentación de otras agencias, pero lo está realizando, y el ir y llevar a la persona voluntariamente a ponerse la vacuna o inocularse, corresponde a ese consentimiento. Si la persona no quiere realizarlo, lastimosamente todavía es ley de la República, no hay un fallo fallo de la Corte declarando inconstitucional este artículo, ni ilegal, ni que colisiona con alguna otra norma, hay responsabilidades para los tutores y los padres en no inocular en el caso de que estuvieran contagiados o se contagien o que pierdan la vida en producto de este COVID o de cualquiera de las, porque esto es importante, ahorita estamos hablando de COVID, pero recordemos que por ejemplo, todos los que estamos aquí en este programa, en estos momentos, fuimos inoculados a los instantes luego de nacer. La inyección del tétano, la inyección contra después luego la pentavalente o la inyección contra el sarampión.
Y estas son partes del cuadro básico de vacunas, las cuales es importante decir que en otros países se han dejado de aplicar y han habido rebrotes de enfermedades ya desaparecidas o en Panamá o en parte de otros países que irónicamente son países subdesarrollados o en vía de desarrollo como Panamá, que ya habían erradicado ese tipo de enfermedades. Entonces, la ley nos obliga a todos a incumplir con el cuadro de básico de vacunación establecido por el MINSA y también, otro tema importante, a enseñar cuando nos sea requerido, según la opinión del procurador de la administración, nuestra tarjeta de vacunación. Eso para nosotros es muy importante. Defensor, en el caso en particular, me pregunta un oyente en la línea del WhatsApp sobre la vacuna contra el COVID, la vacuna pediátrica. ¿La Defensoría protegerá a esas familias contra la farmacéutica o contra el Estado que obligó a usar esa vacuna de haber un efecto irreversible, irreparable? Mi respuesta es no, eso no es parte de nuestras funciones, el reparar o en caso tal de que el gobierno, póngase que da un efecto secundario. Pensemos que nada es seguro, decía Abraham Lincoln, que seguro nada más es la muerte y pagar impuestos. ¿Okay? Pónganse que algo ocurre dentro de los... Ya han habido 8 millones o 9 millones de vacunas a nivel mundial, según la CDC el día de ayer, o un poco más, ¿no? Si ocurriese eso, definitivamente aquí en Panamá hay suficiente historia de algunos casos donde han habido producto de negligencia o producto de errores humanos donde el gobierno está pagando aún temas a las personas. Eso puede pasar. Nosotros no somos una institución de defensa de casos civiles, pero definitivamente si la persona siente que se le ha vulnerado un derecho, lo podríamos atender. Pero ahí lo que correspondería es, y hablando más bien como abogado, más que defensor del pueblo, es la sala tercera de lo contencioso administrativo y presentar demanda contra el Estado. Por ejemplo, ahí tenemos dietilenglicol y todas estas cosas y algunos otros casos, no me acuerdo el nombre correcto, pero creo que había un alcohol o algo así que se le aplicó a infantes y que hubo un tema en un hospital. Entonces, eso pasa. A la farmacéutica, bueno, es un tema civil y cada uno tiene su derecho de aplicar, de contratar a un abogado y contratar, y eso está fuera de mi alcance como Institución Nacional de Derechos Humanos. Saliéndome de la vacunación, defensor, me gustaría saber, ya entramos a enero de 2022, ¿cómo siente el defensor que está preparado para este año desde el punto de vista presupuestario? ¿Le han asignado los fondos necesarios, más allá que para el funcionamiento desde el punto de vista administrativo? Parece que hay un factor clave en la defensoría y es esa capacidad de poder moverse por el país. Pues a veces uno tiene la impresión que problemas de derechos humanos nada más en la ciudad capital y eso no es cierto. Hay muchos problemas que se dan en el interior, en áreas urbanas, en áreas rurales, e indiscutiblemente la Defensoría requiere de la capacidad de maniobra o de moverse a esos puntos. ¿Han reforzado a la Defensoría para este año 2022 en ese sentido? Bueno, buena pregunta. Miren, la Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto que oscila a los 5.600.000, de los cuales el 76% se va en los salarios y prestaciones laborales de los 237 aproximadamente funcionarios que componemos la Defensoría del Pueblo. A nosotros se nos ha dado el mismo presupuesto hace 5 años, no más de 4 centavos por cada persona que habita el país para promover, defender los derechos humanos. Son $370,000 nada más que nos han dado a nosotros, y así lo dije en una entrevista en una cadena internacional, nos han dado a nosotros como presupuesto de inversión. Y muchas veces cuando dice eso, la gente piensa que, bueno, inversión es hacer obras. No, es para poder por lo menos ponerle un carro a Boca del Toro donde no tengo carro, ponerle un carro a Chepo donde no tengo carro, cambiar el carro de hace 14 años que tengo en San Félix, poder llegar a estos lugares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Bueno, utilizando un poquito la administración,
decidimos mudarnos, vamos a mudarnos, estamos entre hoy y mañana haciendo comunicados para generar un ahorro de $10,000 mensuales de otra sede un poco más apretado, más, de repente más segura, porque aquí estamos con el sistema penal acusatorio y a veces tenemos temas de seguridad importantes, y ver cómo con eso podemos mudar, por ejemplo, Chitré, que tenemos un hacinamiento, cómo de eso jugamos un poquito para poder mudar eh, eh, Chorrera, que también tenemos hacinamiento. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado nosotros tuvimos que cumplir, o tenemos que cumplir, esta primera Casa de Derechos Humanos no cumple al 100% con la Oficina de Equiparación de Oportunidades, que es una obligación para todos, es un derecho humano para las personas con discapacidad tener este tipo de oficina. Nosotros no cumplimos a partir de diciembre porque la persona que teníamos nombrada era eventual. ¿Por qué? Porque como no se nos dio plazas de trabajo para poder contratar, y no es abultar planilla, sino es necesidades de servicio que tenemos a arrastre de años, que conocemos que la Defensoría del Pueblo ha tenido altas y muchas bajas. Tuvimos que este mes de diciembre prescindir de 27 personas, porque si no pudimos renovar el contrato. Entre esos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, oficiales de derechos humanos. Mi departamento de tecnología quedaron nada más 3 personas para las 14 regionales. Mi departamento de equiparación de oportunidades quedó solo. No cumplo. Hoy en día me llama el CONADIS, me dice, la Defensoría del Pueblo, ¿usted cumple con esto? Le digo, no. Entonces es un llamado al MEF. Nosotros nos reunimos el año pasado con el ministro del MEF, porque se nos hizo, aparte de todo, se nos hizo una contención del gasto en combustibles, en viáticos, en todas estas cosas que la gente piensa que es suntuoso, no, son viáticos al interior del país. Es como lo estamos de repente apoyando. Pero, ¿no? a ver, Dígame. no quiero meter yo al defensor en una confrontación política, pero Flor, ¿cómo entender esto? Y ahí se da uno cuenta cómo están las prioridades invertidas en nuestro país. Fíjese, yo sé que para algunos panameños, la institución Defensoría del Pueblo, algunos dirán, yo puedo vivir sin eso, yo puedo vivir con eso, me da igual. Pues fíjese que no. Es que el solo hecho de que un ciudadano, cualquiera que éste sea, por más encumbrado, por más humilde que sea, sepa que tiene una oficina a la cual recurrir, cuando perciba o sienta que sus derechos como ciudadano están siendo vulnerados por el Estado, el solo hecho de que esa oficina exista, eso le da una tranquilidad al ciudadano, porque sabe que alguien lo va a escuchar. Y no es una aspiración ni una proyección de megalomanía del defensor, por ejemplo, aspirar a tener oficinas en todas las capitales de provincia o tener en todas las capitales de distrito, porque violación de derechos humanos ocurre en todas partes. Así es. Entonces, si no entendemos la importancia que tiene la institución Defensoría del Pueblo para justamente para ese mismo pueblo que dicen defender los políticos, si no le dotan de los presupuestos, cuando por otro lado hay instituciones que se les desborda la plata, yo le digo por lo que yo conozco, en la asamblea hay más conductores que vehículos, se lo he dicho a usted varias veces, Flor. Pero el departamento de tecnología, la defensoría queda con 3 y el otro queda con nadie y no puede ser. Trabajando a menos que media máquina, defensor. Sí, la verdad que, mira, y se lo digo francamente, yo en ocasiones es frustrante poder, porque uno recibe esas críticas, profesor, y tenemos personas que hacen todo lo humanamente posible. Tenemos personas, y no el que entraron conmigo, no, personas que vienen de 24 años, de 20, de 10, que lastimosamente hacen todo lo posible, utilizan sus vehículos, sus carros, o como me decía alguien del área de presupuesto, digo, bueno, dichoso ellos que cobran viáticos, sí, pero ellos no ganan lo mismo que usted. O usted no se mete en la comarca, o usted no va al Darién, o usted no sale de su casa de Agua Dulce para ir a trabajar a Coclé, para después irse a La Pintada, o después irse a ver un cierre de calle, oler las mismas bombas lacrimógenas que huelen los manifestantes con el solo para estar ahí, apuntar y ver si se vulneran los derechos. Entonces, o estar a las 10 de la noche en una estación de policía en Curundú. Entonces, oiga, esto no es un tema, y le digo, la misión final de la Defensoría es morir.
porque el día que se respeten los derechos humanos en Panamá, dejamos de existir. Pero por ahora tenemos que ser un país respetuoso de derechos humanos, tenemos que ser un país donde aquí se viva con tranquilidad, donde respetemos también los derechos internacionales, los principios de París, por ejemplo, que no fue una obligación nuestra. Nosotros nos adherimos en 1983. Entonces, tenemos que no solo aparentarlo, sino serlo. Mire, nosotros buscando dentro de las nuevas cosas que queremos hacer o traer cosas que han hecho defensores del pueblo anteriores, nos encontramos una ley o un decreto de gabinete, perdón, del tiempo de la dictadura, donde obliga al Ministerio de Educación a dar la asignación de derechos humanos. Entonces, acá la directora de educación, que tiene más de 25 años con nosotros, más de 24 años con nosotros, nos dice, oiga, ¿qué tal si nosotros nos convertimos en esta calificadora o no calificadora, sino esta institución que dé una charla y una preparación técnica a aquellos profesores que quieran dar derechos humanos? Bueno, sería buenísimo, pero no tenemos presupuesto. Entonces, es un poquito difícil. Yo le pedí una cita al señor presidente de la República. Me contestó, bueno, estamos esperando nada más la agenda del señor presidente y una nota pidiéndole sí, un mayor apoyo presupuestario, no solo a nosotros, al INAMU, al CENIAF, a otras instituciones también que necesitamos que puedan defender, porque son instituciones también que defienden derechos humanos. Necesitamos al sistema penitenciario, necesitamos tener más presupuesto a este tipo de instituciones. Sin eso no podemos aspirar a que, como dice el defensor, ponernos la medalla de que en Panamá se respetan derechos humanos, porque el hecho de que la institución no tenga suficientes recursos ya es un irrespeto a los derechos humanos. Para mí, el solo hecho de que no se le den los suficientes recursos. Pero bueno, no toca de otra que seguir luchando, ¿no? No tiene suficientes recursos. Y también leía en esa entrevista que le dio el defensor creo que fue a la gente de EFE, que Panamá tampoco aporta los recursos suficientes para estos organismos internacionales que ven el tema de los derechos humanos. Sí, bueno, nosotros tenemos una deuda de $45,000 con Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo es un tema que viene de arrastre de varios defensores del pueblo. Estamos, creo que no se nos asignó $2,500 y la verdad que ahí quedamos mal como país. No queda mal Eduardo Leblanc, no queda mal el defensor actual, sea otra persona, queda mal como país. Eso se lo hemos transmitido al MEF, se lo vamos a transmitir al señor presidente de la reunión que él nos ha concedido, y que es un tema de imagen país. O sea, no podemos tener a la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, que es un apéndice de las Naciones Unidas, de verle como país $45,000 y yo llegar, la verdad que me haría mucha pena, yo llegar y hacerle una transferencia de $2,500, ¿no? Entonces, creo que yo siento que el gobierno, una parte está comprometido, pero hay mandos más bajos o medios que deberían comprometerse un poquito más en la defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que estamos haciendo. No solo, a pesar del tema presupuestario, nosotros estamos concientizando a las personas, estamos presionando jurídicamente, utilizando, la gente dice que la Defensoría no tiene una fuerza coactiva, pero tenemos los medios, ustedes, tenemos las redes sociales y tenemos un artículo del código de la ley que dice que el no contestarle al defensor del pueblo, contestarle de forma vaga o de una forma confusa o divagante, pudiera ser considerado como desatender las funciones de deberes públicos. Entonces lastimosamente nos ha tocado mandar oficio con la transcripción del Código Penal, donde dice que todos los funcionarios deben cumplir la desatención de funciones de deberes públicos, y entre eso el deber es contestarle al defensor del pueblo. Y ahí estamos, hemos logrado, también hemos hecho buenas alianzas, hay que decirlo, hemos hecho buenas alianzas donde hemos podido solventar muchos temas, por ejemplo con el MIDES, con el Ministerio de Gobierno, estamos haciendo muy buenas alianzas para ver el sistema penitenciario, por eso que no voy a cansar de decir que es necesario prestarle atención y ponerle fondos al sistema penitenciario. Ahora que habla del sistema penitenciario, ¿usted ha visitado ese lugar que dice que se llama
Harina es un lugar donde llegan los presos antes Sí, de es que un lugar pre-COVID. Es un lugar donde es un centro de detención, no es un centro de privación de libertad, es un centro de detención. Y le llamo así porque no tiene la capacidad. Ese es es previo a que vayan a los otros centros de privación por el tema de aislamiento de COVID. Si nuestro personal ha ido, hemos hecho recomendaciones. Nosotros tenemos 2 vías, que es la Dirección de Privada Libertad y el Mecanismo de Prevención de Tortura, que es un organismo que existe, que es un tratado, es una obligación de Panamá que también adquirió, nadie lo forzó, lo adquirió, necesitamos presupuesto para ellos. Ellos van han hecho recomendaciones. Nosotros para este año estamos buscando alianza con organismos internacionales, que es la forma que hemos podido solventar algunas carencias para repetir, ya sea el 2022, Dios primero, o al principio de 2023, el censo que hizo en el 2003 el, el defensor del pueblo Juan Antonio Tejada, que es un censo que rescatamos, donde hay unas preguntas muy importantes sobre los privados de libertad, sobre la escolaridad, sobre el tema de consumo de sustancias psicotrópicas, sobre el tema de enfermedades, la composición familiar. Y este estudio, lastimosamente, no lo tenemos el final que se entregó porque aquí hubo un tema de sistema. No es, yo sé que la gente está cansada de repente de que uno esté llorando tanto, pero bueno, el sistema de nosotros hace 20 años y ahí hubo un tema aparentemente durante el tiempo, pero ya hemos rescatado parte de la información que tenemos aquí. Esto fue realizado en conjunto con la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y vamos a rescatar para realizar ese censo importante en nuestra población. Que no es solo saber que hay 19.000, sino saber las condiciones, saber el tema médico, para apoyar al Ministerio de Gobierno. Ojo, y esto fue, no, yo no sabía la existencia de esto, increíble, pero no conocía el doctor Danilo Toro, junto con la ministra de Gobierno, nos dice que existió esto. Conseguimos a través de una colega de ustedes conseguir sobre el señor Milton Enríquez, y nos dijo que eso existía. No he hablado con Antonio Tejada, hablaré con él para ver cómo realizó y de repente nos asesora un poquito de forma gratuita ahí, como siempre él ha sido, para ver cómo lo hacer y poder montarlo, porque es muy importante para saber si necesitamos más harino o no necesitamos harino, para saber si la Mega Joya, la nueva vía, ha funcionado como supuestamente era un centro de creación modelo. Si necesitamos uno nuevo en el interior del país, cómo sacamos a los detenidos de los cuarteles. Y sobre todo también a las adolescentes en conflicto con la ley. Óigame, defensor, antes de terminar, aquí me están escribiendo que usted ha hecho algún planteamiento sobre el tema de los uniformes escolares. Sí, cómo no. Sí, ¿Cuál es? el ex embajador de Panamá en Rusia creo que hizo un comentario y yo le copié. Sí, yo creo que este año, mire, todos hemos sido golpeados por la pandemia, porque yo antes de estar en la defensoría estuve en medicina privada cerrada por 8 meses, que todos hemos sido golpeados, creo que nadie se salva. Y es muy difícil para el panameño, sin distinción, privado o público, exigirle este año de repente comprar uniformes. Ya el ministerio se pronunció diciendo que el padre de familia tiene que dar esa certificación de que no tiene la capacidad, pero creo que podemos hacerlo general. De repente, general, yo dije que podíamos generar un carnet, tipo como los trabajos que nosotros nos obligan a tener carnet, para poder identificar con una foto, poder identificar al estudiante, pero sí debemos flexibilizar un poco el tema de los uniformes. Igualmente hago un llamado a los padres de familia para que nos solidaricemos y pongamos a disposición. Yo sé que a veces los padres venden los libros, pero pongamos a disposición de las escuelas los libros de nuestros hijos que han pasado de año para los que vienen anterior, y hagamos lo que hacía antes. Yo recuerdo en el colegio Javier había un banco de uniformes y un banco de libros. Entonces apelo a la solidaridad de los padres de familia para hacer en todas las escuelas ese banco de libros y banco de uniformes. Y en este año flexibilizar mucho más, no solo con una certificación, sino buscar otras formas de poder no poner en gastos en medias, en blusas, en faldas, en pantalones, a los padres de familia que han estado muy golpeados.
Bueno, ahí está lo dicho. Falta ver que al final, qué va a pasar de aquí a marzo también es otro elemento. Que no se pongan tan Eh, estrictos con el tema de los uniformes. sí, ese argumento del defensor para mí es un arma de doble filo, defensor, cuidado, porque eh, el planteamiento busca aliviar al padre de familia y la presión con tener que adquirir uniformes. Pero, como yo le explicaba aquí a los oyentes cuando tocamos ese tema, también hay otro tipo de presión y en estos tiempos modernos más. ¿Y por qué fulanito fue con un blue jeans como tal y yo no puedo tener ese? ¿Y por qué tiene un t-shirt como ese y yo no lo puedo tener? Ese es otro tipo de presión cuando no hay No, es uniforme. cierto, es cierto. Que vayan en civil que ir en uniforme. Lo que tendría que ocurrir es que en las escuelas no se pongan tan estrictos, que si no lleva el pantalón que no es, que es, entonces no vayan a mandar al muchacho para atrás porque no lleva el pantalón que Sí, es. bueno, sí es cierto, tiene toda razón. De repente, sí, habría que, podemos pensarlo. Y es que defensor, el bullying en estos tiempos es mucho más fuerte que en los tiempos de cualquiera de nosotros tres. Es Sí. mucho más fuerte el bullying ahora. Es una realidad. Sí, lo Pero, conversaré con la ministra. También, bueno, sí, es cierto, bueno, de grados humanos puede ser que en esa opinión echemos para atrás. no, pero digo, hay que Pero esperar de aquí es a cierto, marzo cuánto hay que evoluciona más analizarlo, o de aquí a menos, marzo hay ¿no? que analizarlo. También, Así bueno, es. hablando, ahora que usted lo dice, podemos también pensar si eso conllevaría un gasto adicional de ropa. Entonces, sí, es cierto. Bueno, una solución pudiera ser el banco de uniformes. El banco de uniformes. De repente hablar con un club cívico, Cubani, 2030, Leones o cualquier otro, y establecer un banco de uniformes como tenían en la escuela. Yo en el colegio, yo lo puedo decir, yo utilicé uniforme de banco uniforme. No hay nada pecaminoso. Y sobre todo cuando bueno, yo tenía un hermano mayor, pero yo usaba todo lo que él dejaba, lo usaba. Entonces, Sí, esa es la práctica normal, esa esa es es la la práctica práctica. Yo normal. creo que, y lo podemos hacer es en escuela también, el banco de uniformes, y donar uniformes, ¿no? Entonces, yo creo que, Bueno, y los libros, yo sé que los padres de familia muchos buscan venderlos, pero donémoslo y a las escuelas particulares, por favor, siempre esa teoría de estar cambiando libros año a año, que en ocasiones nada más cambia es 2 o 3 páginas, les pido por favor que sean más conscientes con el estudiantado, ¿no? Eso sí, se lo digo. Quedaron algunos temas, defensor, pero bueno, ¿cuáles, Flor? ¿Qué pasa? ¿Cuáles? antes que ya ha bajado considerablemente, por lo menos ya no se hace mucho ruido de eso. 234, ya se me va a preguntar, 234 personas en el día de hoy están en Darién. Han bajado, ya mandamos a preguntar con nuestro homólogo en Colombia qué ha pasado, si es que hay una represa en Colombia. Sé que están entrando por otra parte, que es por el Pacífico, una ruta más costosa. Puede ser los embates de la lluvia, las fiestas, el nuevo cambio de gobierno en Chile, que probablemente están esperando a ver cómo les va con este gobierno que, según dicen, no me consta, es más de izquierda. Así que puede ser que esto esté pasando un cúmulo de cosas, pero en este momento les puedo informar que al día de ayer 234 personas estaban allá en la comunidad de Bajo Chiquito, cero. Es importante pelarle el ojo a Bajo Chiquito, ya no tienen la entrada económica que tenían antes, ¿no? Hay que ver eso allá. En Lajas Blancas, cero. En Canán, Bembrillo, que es un lugar cercano, 84. En San Vicente, que es donde está el centro de la estación de recepción de migrantes, 154 de eso da 234 personas hoy en día en movimiento en Panamá. Bien. 8:59, señor defensor. Muchísimas gracias por habernos dado este Gracias a tiempo, muy ustedes y amable. a la orden cuando quieran conversar acá con la Defensoría. Muchas gracias por el Gracias. apoyo. Que esté Hello. bien. 8:59, proceda.